Mi novia me dejó por mi mejor amigo porque no era ambicioso. Se comprometieron, planearon una boda de lujo y se burlaron de mi oficio. Pero el karma no necesita invitación. Llegó caminando por el pasillo de su boda y les destruyó todo frente a 200 personas. Hay personas que confunden la estabilidad con la mediocridad, y cuando se dan cuenta del error, ya perdieron todo lo que importaba. Esta es la historia de un hombre que levantó un negocio con sus propias manos desde un taller en la periferia de Monterrey, y de la mujer que lo desechó porque su ambición no hacía suficiente ruido. Lo que ella nunca entendió es que el éxito callado es el más peligroso, porque cuando explota, nadie lo ve venir. Mientras ella y su nuevo galán construían un castillo de humo, el hombre que despreciaron estaba cimentando algo que ningún discurso de boda borracho podría derrumbar. Hoy, en Reddit Premium, vas a descubrir qué pasa cuando alguien decide apostar todo por quien brilla más, y termina enfrentando algo que jamás imaginó. Preparen sus botanas y una bebida, porque la satisfacción está por comenzar. El sobre estaba ahí, encima de la mesa del comedor, con mi nombre escrito en esa letra cursiva que yo conocía de memoria. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber lo que decía. Llevaba semanas esperándolo, como quien espera que le confirmen un diagnóstico que ya sabe. Lo abrí despacio. 2 líneas, limpio, quirúrgico, sin manchas de lágrimas porque Valentina nunca fue de las que lloran. Necesito espacio para crecer. No es tu culpa, es que quiero más. Más. Esa palabra me persiguió durante meses. No porque no la entendiera, sino porque la entendía demasiado bien. Para Valentina, más nunca significó amor, ni profundidad, ni construir algo juntos. Más significaba dinero visible, contactos que presumir, una vida que se viera bien en Instagram. Y yo, Emiliano Garza, técnico en refrigeración industrial con taller propio en la colonia Independencia de Monterrey, no era suficiente más. Pero eso fue después. Déjenme regresar al principio. O mejor dicho, al momento exacto en que todo se empezó a pudrir sin que yo lo supiera. Era un viernes de julio, de esos que en Monterrey te hacen sentir que vives dentro de un comal. 42 grados a la sombra. Yo venía llegando de un jale en San Pedro. Le había instalado todo el sistema de refrigeración a un restaurante japonés nuevo, de esos fifís con menú en inglés y meseros que te explican cada platillo como si fuera una clase de universidad. Llegué al taller empapado de sudor, con las manos negras de grasa, y lo primero que vi fue la camioneta de Rodrigo estacionada afuera de mi casa. Rodrigo Sepúlveda, mi compadre desde la secundaria técnica número 74. Habíamos crecido juntos en la Independencia, 2 morros que se la rifaban entre fierros y cables. Él se fue por el lado eléctrico, instalaciones residenciales, cableado, paneles solares. Yo me fui por refrigeración y aire acondicionado industrial. Nos complementábamos perfecto. Yo le pasaba clientes que necesitaban eléctrico. Él me mandaba los que ocupaban clima. Viernes de carne asada en mi patio. Domingos de fútbol en el TEC. Vacaciones juntos en la playa. Era mi hermano, el padrino que ya tenía apartado para mi boda. Cuando entré, Valentina y él estaban en la sala platicando. Nada raro. Rodrigo pasaba seguido, a veces a buscarme, a veces porque andaba por el rumbo. Pero algo se sentía distinto esa tarde. No sé explicarlo. Era como cuando llegas a una obra y hueles el cable quemado antes de verlo. Algo invisible, pero que te pone en alerta. Llegaste temprano, dijo Valentina, y en su voz había algo que no era exactamente sorpresa. Era más bien interrupción. Se canceló el segundo jale. ¿Qué onda, Rod? Nada, carnal. Pasé a ver si jalabas unas cheves, pero tu señora me entretuvo con su proyecto del evento de cumbres. Valentina trabajaba organizando eventos corporativos, bodas de empresarios, cenas de Navidad para despachos de abogados, inauguraciones de restaurantes en San Pedro Garza García. Le iba bien. Cobraba entre 80 y 150 mil pesos por evento, dependiendo del tamaño. Era buena en lo suyo, no voy a negarlo. Tenía ese don de hacer que todo se viera más caro de lo que realmente era. Esa noche, después de que Rodrigo se fue, estábamos cenando unos tacos de bistec que compré en el puesto de Don Lupe, los mejores de toda la colonia, si me preguntan. Y Valentina soltó una de esas frases que parecen comentario casual, pero llevan dinamita adentro. Rodrigo me estuvo platicando de cómo está escalando su negocio. Ya metió a 2 ingenieros y está cotizando proyectos de naves industriales en Apodaca. Es impresionante cómo piensa en grande. Masticé despacio. Qué bueno por él.
¿Tú no has pensado en algo así? Digo, ya llevas años con el taller y está estable, pero ¿no te gustaría dar el siguiente paso? ¿Cuál siguiente paso? No sé. Expandirte. Buscar contratos más grandes. Meter más gente. Rodrigo dice que el mercado industrial está creciendo mucho en la zona metropolitana. Rodrigo dice, no le di importancia esa noche. Debí haberla dado. Yo había levantado mi taller desde cero. Literal. A los 19 años entré de ayudante con don Chencho Villarreal, un viejo maestro refrigerista que tenía su changarro en la colonia Mitras. Me pagaba 2,000 pesos a la semana y me enseñaba todo lo que la escuela técnica no me enseñó. Cuando don Chencho se enfermó de los riñones y tuvo que dejar de trabajar, me vendió su equipo, compresor, manifold, herramientas, la camioneta oxidada, por 45,000 pesos que junté con un préstamo de mi jefa y 3 meses de ahorro apretado. Eso fue hace 8 años. Hoy tengo 6 técnicos en nómina, 2 camionetas con el logo de Garza Clima Industrial, que mi sobrino diseñó por 500 pesos y un Six de Tecate, y contratos fijos con 3 plazas comerciales, un hospital privado y una cadena de restaurantes. Facturo arriba de 200,000 pesos al mes. No es para comprar un departamento en Santa Fe, pero para un morro de la Independencia que empezó cargando tanques de gas refrigerante, no está nada mal. El problema era que Valentina no veía eso. Ella veía a los empresarios de San Pedro con los que trabajaba en sus eventos, los de BMW, los de traje, los que hablaban de Venture Capital y ROI, como si fueran palabras normales, y me comparaba. Y yo siempre perdía esa comparación, porque en su escala de valores, un hombre con las manos manchadas de aceite nunca iba a estar a la altura de uno con las manos limpias y tarjeta Platinum. Los comentarios se fueron acumulando como gotas que no notas hasta que ya estás empapado. En una cena con sus amigas del medio de eventos, todas maquilladas como para sesión de fotos, todas hablando de Tulum y de sus novios emprendedores. Alguien me preguntó a qué me dedicaba. Es técnico en refrigeración, contestó Valentina antes de que yo abriera la boca. Y la forma en que lo dijo, con esa sonrisita condescendiente, bajando un poco la voz, como quien pide disculpas por traer al perro a la fiesta, me ardió más que cualquier insulto directo. Tiene su propia empresa, agregó después, como intentando parchar el daño. Le va bien, para ese giro, como si hubiera giros dignos y giros de segunda. Esa noche, en el carro de regreso, le dije que me había molestado. Ay, Emiliano, no seas dramático. Nadie te estaba menospreciando. Es que son ambientes diferentes y tienes que entender que la gente de ese nivel tiene otras referencias. ¿De ese nivel? No empieces. No empecé, pero tampoco olvidé. Esa noche me quedé despierto hasta las 3 de la mañana. Valentina dormía a mi lado con la tranquilidad de alguien que no tiene nada que esconder, o que esconde tan bien que ya ni le quita el sueño. Yo miraba el techo pensando en mi papá. Don Aurelio Garza, soldador de oficio, que se levantó a las 5 de la mañana durante 40 años para ir a la fábrica de estructuras metálicas en la colonia Victoria. Nunca ganó más de 15,000 pesos al mes, nunca tuvo carro del año ni viajó al extranjero, pero nos sacó adelante a mis 3 hermanos y a mí con una dignidad que ningún empresario de San Pedro podría comprar. Cuando yo tenía 12 años, un vecino le preguntó por qué no buscaba algo mejor. Mi papá se limpió las manos con un trapo rojo que siempre cargaba en el bolsillo trasero y le dijo, «Mejor que qué, compadre. Mis hijos comen 3 veces al día, mi esposa no trabaja si no quiere, y mi casa está pagada. Si eso no es suficiente, entonces el problema no es mi trabajo, es tu definición de suficiente». Esa frase me acompañó toda la vida, y ahora, acostado en la oscuridad, entendía que Valentina tenía una definición de suficiente que yo nunca iba a poder llenar. No porque me faltara algo, sino porque ella tenía un hoyo adentro que ninguna cantidad de ambición externa iba a tapar. Las semanas siguientes traté de reconectarnos. Organicé una salida a la Huasteca un domingo. Caminata, pozas naturales, tacos de cabrito en Santiago al regreso. Ella aceptó, pero pasó la mitad del camino en el teléfono. Le sugerí que fuéramos juntos a un concierto de Café Tacba en la Arena Monterrey, porque cuando nos conocimos, ella amaba esa banda. «Ya no estoy en esa onda», me dijo. «Mejor vamos al brunch que organizan las chicas del medio». El brunch. Otro espacio donde yo era el extraño, el técnico entre marqueteros, el que tenía las manos callosas entre gente con manicura. Un domingo de esos, después del brunch en un restaurante de San Pedro donde un jugo de naranja costaba 120 pesos, 120 pesos por un pinche jugo de naranja, hermano,
Valentina me dijo algo que me hizo entender que ya no éramos pareja. Éramos una inercia. ¿No te cansas de estar siempre igual, Emiliano? ¿Igual cómo? Igual. Mismo taller, mismos empleados, mismas obras. ¿No te da curiosidad ver qué hay más allá? ¿Más allá de qué? De esto. Y con esto señaló vagamente todo. Mi camioneta estacionada afuera con el logo de Garza Clima Industrial, mi playera polo con manchas de grasa que no salieron en la lavada, mi vida entera resumida en un gesto de la mano. El otoño llegó y con él dos cosas, la temporada alta de mi negocio. En Monterrey, el aire acondicionado no es lujo, es supervivencia, y la transformación de Rodrigo en el tema favorito de Valentina. Cada cena era un infomercial de las hazañas empresariales de mi compadre. Que si Rodrigo estaba negociando un contrato con una constructora de cumbres, que si Rodrigo había contratado a un community manager para sus redes, que si Rodrigo estaba tomando un diplomado de negocios en el TEC. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, le pregunté una noche. Me lo platica cuando viene. O sea, es tu amigo, ¿no? Me cae bien. Es interesante hablar con alguien que tiene esa mentalidad de crecimiento. ¿Y yo no tengo mentalidad de crecimiento? Tú tienes mentalidad de mantenimiento, Emiliano. Y no está mal. Alguien tiene que mantener las cosas funcionando, pero no es lo mismo que construir algo nuevo. Mentalidad de mantenimiento. La frase se me clavó como astilla debajo de la uña, porque en mi cabeza yo sí estaba construyendo. Acababa de firmar un contrato de 180,000 pesos con un hotel boutique en Barrio Antiguo, el proyecto más grande de mi carrera hasta ese momento. Estaba capacitando a mi equipo en sistemas VRF, la tecnología más avanzada del mercado. Tenía clientes que me recomendaban sin que yo les pidiera, pero nada de eso contaba porque no venía envuelto en un discurso de TED Talk. El momento que lo cambió todo fue un sábado de noviembre. Valentina dijo que tenía una junta con un proveedor de audio para un evento del siguiente fin de semana. ¿En sábado?, pregunté. Es el único día que puede el ingeniero de sonido. Tú sabes cómo es esto. Me quedé en el taller terminando un presupuesto para la ampliación del sistema de clima de Plaza Fiesta. Cerca de las 4 de la tarde, me di cuenta de que había dejado en la casa unas mediciones que necesitaba. Fui rápido. La casa estaba vacía, como esperaba, pero en la mesa del comedor había un recibo de Oxxo, café y un paquete de galletas Marías, con la hora impresa, 2:47 p.m. La tienda quedaba en la esquina de la calle, donde Rodrigo tiene su bodega de materiales, en la colonia industrial, del otro lado de la ciudad, a 40 minutos de cualquier salón de eventos. Me senté en la cocina con ese recibo entre los dedos y sentí como algo se rompía adentro. No fue un crack dramático, como en las películas. Fue más bien como cuando se fractura una tubería internamente. Por fuera todo se ve normal, pero adentro el daño ya es irreversible. No dije nada esa noche cuando llegó. La dejé contarme su historia del ingeniero de sonido y las pruebas de audio. La dejé mentirme con esa soltura que solo tiene alguien que ya lleva tiempo practicando. Y empecé a observar. Durante las siguientes 6 semanas, el patrón se volvió tan claro que me daba vergüenza no haberlo visto antes. Las juntas de último momento que siempre caían cuando Rodrigo supuestamente estaba ocupado con sus proyectos. Las llamadas que Valentina contestaba en voz baja y cortaba cuando yo entraba al cuarto. Los mensajes que borraba del teléfono. Sí, revisé. Y no me enorgullezco, pero cuando sospechas algo así, la dignidad pasa a segundo plano. Un jueves, mi técnico Beto me dijo que había visto la camioneta de Valentina, una CR-V gris que le habíamos comprado juntos, con las mensualidades que yo pagaba, estacionada atrás de la bodega de Rodrigo cuando fue a recoger un material. A lo mejor fue a buscar algo, dijo Beto, tratando de ser amable. Seguro, contesté, pero ya no había seguro de nada. Lo que más me carcomía no era la traición física, era la traición intelectual, si eso tiene sentido. Valentina no solo me estaba engañando con otro hombre, me estaba engañando con el hombre al que ella consideraba mi versión mejorada. Rodrigo era yo, pero con visión. Yo, pero ambicioso. Yo, pero con la capacidad de soñar en grande que supuestamente a mí me faltaba. Y Rodrigo, mi compadre, mi hermano, me estaba traicionando mientras me pedía prestada mi pistola de calor y me invitaba a cheves los viernes como si nada. Hay un tipo de rabia que no te hace gritar ni romper cosas. Te hace pensar con una claridad helada, como si alguien hubiera prendido todos los focos de tu cerebro al mismo tiempo. Esa fue mi rabia. No iba a confrontarlos. No iba a hacer una escena. Iba a dejar que las cosas siguieran su curso natural, porque yo conocía algo que ellos no.
La diferencia entre aparentar éxito y tenerlo de verdad. Diciembre en Monterrey es temporada de posadas, y Valentina estaba hasta el cuello de eventos. Llegaba tarde, salía temprano, vivíamos como roommates que comparten cama. Una noche, sentados en la sala, ella revisando su laptop, yo leyendo un manual técnico, me dijo las palabras que ya llevaba meses masticando. Emiliano, necesitamos hablar. Cerré el manual. Dime, he estado pensando mucho en nosotros, en lo que quiero para mi futuro, y creo que ya no estamos en el mismo camino. Su voz temblaba, pero no de tristeza, de nervios, como cuando ensayas un discurso frente al espejo y llega el momento de darlo en público. ¿A qué te refieres? Tú eres un hombre bueno, Emiliano, trabajador, honesto, estable, pero yo necesito a alguien que quiera más, que tenga hambre de crecer, de conquistar, de llegar a otro nivel. Y tú estás cómodo donde estás. ¿Y dónde es donde estoy? En tu taller, con tus 6 empleados, haciendo lo mismo año tras año. Me quedé callado un momento. No porque me doliera. A estas alturas, ya había procesado la pérdida semanas atrás. Me quedé callado porque quería grabar en mi memoria exactamente cómo sonaba alguien justificando una traición con un discurso motivacional. Tienes razón, le dije. Si no estamos en el mismo camino, lo mejor es que cada quien agarre por su lado. La sorpresa en su cara fue genuina. Esperaba llanto, súplicas, una pelea donde ella pudiera sentirse la mala necesaria de una telenovela trágica. En vez de eso, le di exactamente lo que quería, una salida limpia. Recogió sus cosas en 3 días, eficiente como siempre. Se llevó la cafetera italiana que yo le había regalado y dejó la licuadora vieja, metáfora perfecta de cómo veía nuestra relación. Se quedó con lo que parecía elegante y descartó lo funcional. Espero que encontremos lo que buscamos, dijo en la puerta con su última caja. Yo ya lo encontré, le contesté. Pero suerte a ti. No entendió lo que quise decir. Todavía no. La primera noche solo en la casa fue extraña. No triste, extraña. Como cuando apagas una máquina que llevaba meses haciendo ruido y de repente el silencio es tan profundo que te zumban los oídos. Me serví un café, me senté en el sillón donde ella acostumbraba leer sus revistas de bodas y me permití sentir. ¿Dolor? Un poco. Más bien del tipo nostálgico. Extrañaba la versión de Valentina que existió los primeros meses, la que se reía con mis chistes malos y me llevaba tortas de milanesa al taller cuando se le ocurría. Esa Valentina se había ido mucho antes de que su cuerpo saliera por la puerta. ¿Rabia? Ya no. La rabia se había transformado en algo más útil. Determinación. La determinación fría de demostrar, no a ella, sino a mí mismo, que la vida que yo había elegido construir era exactamente la vida que valía la pena vivir. Esa semana, Rodrigo tuvo el descaro de marcarme. Oye, carnal, me enteré que tú y Valentina tronaron. ¿Estás bien? Si necesitas algo, aquí estoy. Aquí estoy. El hombre que llevaba meses revolcándose con mi novia en su bodega de materiales me estaba ofreciendo apoyo emocional. La hipocresía tenía un nivel casi artístico. Estoy bien, Rod. Gracias por preguntar. ¿Seguro? Si quieres echarnos unas cheves y hablar, ando muy cargado de jale ahorita. Luego te busco. Colgué y me reí solo. No de alegría, de asombro, de la capacidad infinita que tienen algunas personas para verse al espejo y no reconocer al mentiroso que los mira de vuelta. 2 meses después, Valentina y Rodrigo hicieron público lo que medio Monterrey ya sabía. Fotos en Instagram, cenas en San Pedro, stories juntos con filtros de corazones. La narrativa oficial: se habían reencontrado como amigos después de sus respectivas rupturas y el amor había surgido naturalmente. Naturalmente. Como si la naturaleza incluyera mentir durante meses y planear una doble vida en la bodega de materiales eléctricos. Pero yo no estaba mirando sus redes sociales. Estaba demasiado ocupado. El contrato del hotel boutique en Barrio Antiguo salió impecable. El dueño, un gringo retirado que se había enamorado de Monterrey, quedó tan contento que me recomendó con otros 3 inversionistas extranjeros que estaban renovando casonas coloniales en el centro. En 6 meses, cerré contratos por más de $1,200,000. Compré una tercera camioneta. Contraté 4 técnicos más. Invertí en certificaciones internacionales para mi equipo. Y entonces me llegó el contrato.
Una cadena de restaurantes de comida japonesa quería que yo diseñara e instalara el sistema completo de refrigeración y clima para 5 sucursales nuevas en el área metropolitana. Valor total, 3.800.000 pesos. El proyecto más grande que había manejado en mi vida. Mientras tanto, por la red de contratistas que es más chismosa que mercado de domingo, me enteré de que a Rodrigo le estaba yendo diferente. Había crecido demasiado rápido, agarrando contratos grandes sin tener la capacidad para cumplirlos. Empezó a usar materiales baratos para mantener márgenes. Sus instalaciones eléctricas fallaban. 2 constructoras lo habían demandado por trabajos defectuosos. Un cortocircuito en un local comercial de Cumbres casi provoca un incendio. La ambición sin competencia es como un carro sin frenos bajando la loma larga. Se ve impresionante por unos segundos, hasta que se estrella. Y Valentina, obsesionada con planear su propia boda de ensueño, había dejado de atender a sus clientes de eventos. Canceló 2 contratos importantes. Perdió la cuenta de un despacho de abogados que le pagaba 90,000 pesos por su cena de fin de año. En el mundo de los eventos corporativos en Monterrey, perder la confianza de un cliente es perderlo para siempre. La boda fue en febrero. Un salón en Chipinque con vista a la sierra. El tipo de lugar que cobra 200,000 pesos solo por el espacio. 200 invitados, flores importadas, menú de 5 tiempos, fotógrafo con dron. Valentina planeó cada detalle como si su carrera dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Esta boda era su carta de presentación, su portafolio viviente. Yo no estuve ahí, obviamente, pero mi primo Tomás, que es electricista y trabaja con una empresa de iluminación para eventos, sí estuvo. Y me contó todo con el detalle de alguien que sabe que está presenciando historia. La ceremonia fue impecable. El problema empezó en la recepción. Rodrigo, que nunca ha sabido manejar el alcohol, se tomó media botella de whisky antes del brindis. Y cuando agarró el micrófono para dar su discurso de novio, lo que salió de su boca fue una confesión involuntaria. Valentina y yo nos encontramos en un momento donde los dos necesitábamos a alguien que nos entendiera. Fueron meses de pláticas en mi oficina, de compartir sueños, de darnos cuenta de que teníamos la misma visión del futuro. Meses de pláticas. En su oficina. Mientras ella todavía vivía conmigo y me decía que iba a juntas con proveedores. Mi primo dice que el salón se fue quedando en silencio conforme Rodrigo seguía hablando, revelando fechas y momentos que no cuadraban con la historia oficial. Mencionó una cena en diciembre, nuestra primera cena juntos de verdad, que fue exactamente la semana en que Valentina todavía dormía en mi cama. Los murmullos empezaron en las mesas del fondo y se fueron extendiendo como onda en un estanque. La gente sacaba cuentas. Los que me conocían, y eran varios, conectaban los puntos. Valentina, desde la mesa principal, intentaba sonreír mientras su flamante esposo demolía su reputación frase por frase. Para el final de la noche, el cuento de hadas se había convertido en el chisme más jugoso de la temporada de bodas en Monterrey. Pero el daño no se quedó en el salón. En las semanas que siguieron, la historia se regó por todos los círculos que compartíamos. Los contratistas, los organizadores de eventos, los amigos en común. Todos tenían ahora la versión completa de lo que había pasado. Y en una ciudad como Monterrey, donde los negocios se hacen tanto en la oficina como en la carne asada del domingo, la reputación lo es todo. Una amiga en común, Sofía, que trabajaba en una agencia de publicidad, me mandó un mensaje unos días después. Emiliano, no sé si te importa, pero quería que supieras que en la cena de Navidad de mi agencia, alguien mencionó a Valentina como opción para organizar el evento del próximo año y mi jefa dijo, ¿la que le puso los cuernos al refrigerista con el compadre? No, gracias. Si así maneja sus relaciones, imagínate cómo maneja los contratos. Me dolió leerlo. No por Valentina, por la confirmación de algo que siempre supe. En el mundo de los negocios, tu palabra y tu carácter son tu capital más importante. Y ellos habían quemado el suyo en un discurso de boda borracho. Rodrigo, por su parte, empezó a perder contratos como agua entre los dedos. Los constructores que habían tolerado sus instalaciones mediocres ahora tenían la excusa perfecta para sacarlo de sus listas de proveedores. Nadie quiere trabajar con alguien que no solo hace mal trabajo, sino que además es capaz de traicionar a su mejor amigo. Si le hiciste eso a tu compadre, ¿qué le vas a hacer a un cliente cuando las cosas se pongan difíciles? 6 meses después de la boda, yo estaba cenando en La Nacional, una steakhouse en el centro que me encanta, carne de Sonora increíble, con Mariana.
Nos habíamos conocido 3 meses antes en una expo de construcción donde ella tenía un stand de su empresa de materiales sustentables. Ingeniera civil, socia de su propia firma de consultoría ambiental, corredora de maratones, con una risa que te hacía sentir que todo iba a estar bien. La primera vez que la vi, estaba explicándole a un arquitecto las ventajas del aislamiento térmico ecológico con una pasión que me recordó a mí cuando hablo de sistemas de refrigeración. Esa fue la señal. Alguien que ama lo que hace con esa intensidad entiende lo que significa construir algo desde cero. Nuestra primera cita fue en un puesto de tacos de trompo en la colonia del Valle. Nada fifí, nada de juegos. Y platicamos hasta que don Chucho cerró el changarro a la 1 de la mañana. Le conté de mi taller, de mis técnicos, de cómo me sentía cuando entregaba un sistema de clima perfecto. Y ella no dijo, «Ah, qué interesante para ese giro». Dijo, «Oye, ¿me puedes explicar cómo funciona un sistema VRF? Suena fascinante». Y lo decía en serio. Mariana era todo lo que Valentina pretendía ser. Exitosa por mérito propio, sin necesidad de aparentar nada, con la seguridad de alguien que sabe exactamente quién es y no necesita que nadie se lo valide. Estábamos celebrando que mi contrato con la cadena de restaurantes japoneses se había ampliado. 3 sucursales más, 1.600.000 pesos adicionales, cuando la vi acercarse entre las mesas. Valentina. Pero no la Valentina que yo conocía. Esta era una versión descolorida, como una foto que dejaste al sol demasiado tiempo. Flaca de más, con el pelo maltratado y una blusa que reconocí de hace 2 años. Los ojos rojos, como de quien lleva varios días sin dormir bien. O llorando. Emiliano. Mariana levantó la vista de su copa de vino tinto. No dijo nada, solo observó. Valentina, contesté. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Por favor, solo 5 minutos. Estoy cenando. Ya sé, pero es importante. Rodrigo me dejó. Se fue con una de sus empleadas hace 2 meses. Me dejó con las deudas de la boda. Todavía debo 80.000 pesos de la florería y del salón. Perdí el departamento que rentábamos en Cumbres. Mi negocio se fue a la ruina porque gasté todo en esa boda estúpida. Estoy viviendo con mi mamá en Guadalupe, trabajando de mesera en un Vips. Guadalupe. Vips. La Valentina que organizaba cenas en San Pedro y juzgaba a la gente por sus giros, ahora vivía en un departamento de interés social y servía platos combinados. La ironía era tan espesa que casi podías masticarla. Lamento escuchar eso, dije. Y era verdad. No le deseaba mal. Pero tampoco iba a pretender que me importaba más de lo que realmente me importaba. Cometí el peor error de mi vida, Emiliano. Tú eras todo lo que necesitaba y yo fui demasiado ciega para verlo. Demasiado estúpida. Mariana tomó un sorbo tranquilo de su vino. Valentina la notó por primera vez. La evaluó. El vestido sencillo pero caro, el reloj discreto, la postura de alguien que no necesita impresionar a nadie. Y algo se quebró en su expresión. ¿Quién es ella? Es Mariana, mi novia. Valentina procesó la información como quien recibe un golpe en cámara lenta. Miró a Mariana, me miró a mí, volvió a mirar a Mariana. ¿Es en serio? ¿Ya me reemplazaste? Valentina, dijo Mariana con una calma que solo da la certeza absoluta de tu lugar en el mundo. Yo no reemplacé a nadie. Yo llegué cuando el espacio estaba libre, que es más de lo que tú hiciste, según entiendo. El color subió al rostro de Valentina como mercurio en termómetro. Tú no sabes nada de mi relación con Emiliano. Sé lo suficiente. Y también sé que estamos en medio de una cena y tú estás interrumpiendo. Emiliano, ¿vas a dejar que me hable así? La miré. De verdad la miré. Y no sentí odio, ni rencor, ni satisfacción siquiera. Sentí algo peor, indiferencia. Valentina, me dejaste porque yo no era suficientemente ambicioso. Te fuiste con Rodrigo, porque él sí soñaba en grande. ¿Y cómo les fue con esos sueños grandes? Eso no es justo. ¿Sabes qué no fue justo? Que mi compadre y mi novia me vieran la cara durante meses mientras yo les abría la puerta de mi casa y les servía carne asada los viernes. El silencio en nuestra esquina del restaurante se había extendido a las mesas vecinas. Valentina lo sintió. La atención, las miradas, y algo en ella se rompió. Tú nos arruinaste, dijo con la voz temblando. Tú le dijiste cosas a los contratistas para que no le dieran trabajo a Rodrigo. Rodrigo se arruinó solo. Cuando haces instalaciones eléctricas con material pirata y casi quemas un local comercial, no necesitas que nadie hable mal de ti. Los hechos hablan solos. Todo era mejor antes de que... ¿Antes de que qué? ¿Antes de que te fueras? Valentina,
Desde que te fuiste mi empresa creció al triple. Tengo 10 empleados, contratos millonarios y una mujer que me valora por lo que soy, no por lo que ella quisiera que yo fuera. Una amiga de Valentina, no la reconocí, apareció de la nada y la tomó del brazo. Val, ya vámonos. No hagas esto aquí. No he terminado. Sí terminaste, dijo Mariana, sin levantar la voz. Hace mucho. Se la llevaron. Desde la puerta del restaurante, Valentina volteó una última vez. No dijo nada. No tenía nada que decir. Mariana picó su arrachera con el tenedor. Entonces, ¿ella es la que decía que no eras ambicioso? Esa misma. Interesante definición de ambición la suya. Terminamos de cenar tranquilos. Dejé 200 pesos de propina extra porque el mesero se portó como profesional durante todo el espectáculo. La llamada de Rodrigo llegó 3 semanas después, un martes a las 7 de la mañana, cuando yo estaba revisando el inventario de refrigerante para la semana. Emiliano, soy Rodrigo. No había escuchado su voz en más de un año. Sonaba como alguien a quien le sacaron el aire. ¿Qué quieres? Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo sé, pero estoy en una situación muy difícil. Perdí la empresa. Mi exesposa, la nueva, no Valentina, me sacó hasta el último peso en el divorcio. Estoy chambando de empleado en una empresa de mantenimiento por 9,000 pesos a la quincena. 9,000 pesos. El hombre que iba a construir un imperio eléctrico, ganando lo mismo que un técnico recién egresado. Pensé que a lo mejor tenías algún jale de refrigeración que necesitara apoyo eléctrico. No te pido que me contrates, solo una oportunidad. Me quedé callado unos segundos. Afuera, mis técnicos estaban cargando las camionetas para los jales del día. Podía oír a Beto y a Jorge echándose carrilla mientras revisaban el equipo, mi empresa, lo que construí mientras él y Valentina jugaban a ser ambiciosos. No puedo ayudarte, Rodrigo. Emiliano, por favor, no es por rencor, es porque confiar en ti sería un riesgo que no puedo darme el lujo de tomar. Mis clientes confían en mí, y yo no puedo meter a alguien en quien no confío. He cambiado. Puede ser, pero eso ya no es mi problema. Colgué, y me fui a trabajar. Han pasado casi 2 años desde aquella carta en la mesa del comedor. Hoy dirijo la empresa de refrigeración industrial más reconocida del área metropolitana de Monterrey. Cerramos el año pasado con facturación arriba de 6 millones de pesos. Tengo 14 técnicos certificados, 4 camionetas equipadas y una oficina nueva en la colonia Obispado que todavía me da un poco de vértigo cada vez que entro. Mariana y yo nos casamos en octubre. Ceremonia en un rancho cerca de Santiago, con vista a la Huasteca. 40 personas, barbacoa de borrego, banda norteña y un pastel que hizo la mamá de Mariana. De 3 leches, como Dios manda. No hubo discursos borrachos revelando traiciones. No hubo exnovias apareciendo como fantasmas. Solo 2 personas que se eligieron con los ojos abiertos. A veces, cuando estoy en una obra supervisando una instalación, me acuerdo de lo que Valentina me dijo aquella noche. Tú tienes mentalidad de mantenimiento. Y sonrío. Porque tenía razón, pero no como ella creía. Yo mantengo mis promesas. Mantengo mi integridad. Mantengo mi palabra. Mantengo a mi equipo. Mantengo mi matrimonio. Y resulta que mantener las cosas importantes es mucho más difícil y mucho más valioso que perseguir las que brillan. La semana pasada, Mariana y yo estábamos desayunando chilaquiles en la cocina de nuestra casa nueva, una casita en el barrio de La Purísima que compramos juntos, nada ostentoso, pero nuestra, y ella me preguntó si alguna vez pensaba en Valentina. A veces, le dije, no con tristeza, más bien como cuando recuerdas un error que te enseñó algo importante. ¿Y qué te enseñó? Que el valor de una persona no lo define quien la admira, sino quién se queda cuando no hay nada que admirar. Tú te quedaste cuando yo era solo un tipo con un taller y las manos sucias. Esas manos sucias construyeron todo esto, dijo Mariana, señalando la cocina, la casa, nuestra vida. Yo no me quedé a pesar de eso. Me quedé por eso. Esa mañana, mientras manejaba hacia el taller con el sol de Monterrey pegándome en la cara y el radio puesto en la ley, pensé en algo que mi papá me dijo antes de morir. Mijo, los que hablan mucho de lo que van a hacer, generalmente no hacen nada. Los que hacen, no necesitan hablar. El éxito no es un espectáculo, es un oficio, y los que confunden la ambición con el ruido siempre terminan en el silencio.
Si analizamos el comportamiento de Valentina, encontramos un patrón que la psicología llama devaluación del otro como justificación. Ella necesitaba convencerse de que Emiliano era mediocre para no sentir culpa por su traición. Rodrigo, por su parte, se aprovechó de esa narrativa para creerse superior, pero cuando la realidad exigió resultados reales, ambos se desplomaron. La ambición sin carácter es solo ruido disfrazado de propósito. La lección aquí es clara. Nunca confundan la estabilidad con la falta de ambición. Una persona que construye algo sólido con sus propias manos tiene más visión que 100 charlatanes con PowerPoint bonito. Si tu pareja te menosprecia por lo que haces en vez de valorar cómo lo haces, ese es el momento de reevaluar quién realmente carece de visión en esa relación. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Emiliano? ¿Habrían confrontado a Valentina y a Rodrigo en el momento o habrían esperado como él? ¿Y qué opinan de la llamada de Rodrigo pidiendo trabajo? ¿Le habrían dado una oportunidad o no? Este tema siempre divide opiniones. Hay quienes creen en las segundas oportunidades y quienes dicen que la confianza rota no se repara. Déjenme saber en los comentarios cuál es su postura. Y si alguna vez vivieron algo similar, cuéntenlo. Los estaré leyendo y dando corazón.